Quiero ir a Isaías capítulo 48, verso 18. Isaías 48, verso 18. Y leo la palabra del Señor en la versión 1960, Reina Valera. Dice de la siguiente manera: Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces como un río. Tu paz fuera como un río y tu justicia como las ondas del mar. Nuevamente, este verso 18 es un lamento y es también una exclamación, deseando que el pueblo de Israel hubiera atendido a la voz de Dios. Y dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Oremos. Señor Dios, muchas gracias porque hoy tenemos la oportunidad de escucharte nuevamente, de ir a tu palabra, de que sigas hablando a nuestro oído espiritualmente, que estés tocando nuestros corazones, y aún aquellos que hemos dejado de oír, que hemos desobedecido, o aún aquellos que se han alejado completamente de ti, pero que, Señor, puedan escuchar tu voz y puedan volver a ti. Tú sigues, Señor, manteniendo tu promesa. Tú sigues, Señor, manteniendo tu brazo, tu mano extendida para salvar, para rescatar. Señor, permite que en esta hora nuestro corazón se vuelva a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Esta exclamación que nosotros vemos en Isaías capítulo 48, verso 17, desde el 17 al 19, está hablando Dios cómo enseña a su pueblo, y tiene un propósito de enseñar a ese pueblo, pero dice: si hubieras andado en mis estatutos, hubieras escuchado, si me hubieras obedecido, entonces hubiese sido el resultado de que escuches mi voz. Esto quiere decir que Israel no escuchó. De hecho, al principio en Isaías capítulo 1, en la Biblia de las Américas, en el verso 2 y 3, empieza diciendo, después de que Isaías recibe esta profecía para su pueblo, sobre todo para Judá, pero también hay algunas profecías para Israel. Dice en el verso 2: oíd cielos y escuchad tierra. Está llamando por testigo a su creación, a los cielos y la tierra, toda la creación, porque el Señor quiere estos testigos para confirmar lo que ha hablado a su pueblo y para que le diga lo que va a suceder con este pueblo, que él va a cumplir. Oíd cielos y escuchad tierra, porque el Señor habla. Durante todo Isaías, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Dios está hablando, y está hablando a su pueblo, a sus hijos. Pero dice en el mismo verso 2: porque el Señor habla, hijos crié y los hice crecer. No le habla a gente extraña, le habla a su pueblo. Y dice el verso 2: mas ellos se han rebelado contra mí. Está llamando por testigos que Dios ciertamente está hablando a los que son suyos, son su pueblo, y ellos no le han escuchado. Verso 3. Y va a comparar a este pueblo con la demás creación, con los animales que nosotros pensaríamos que son que se mueven por instinto o son irracionales, pero dice de esta manera: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. A unos animalitos tienen esta relación y conocen y son fieles y obedientes. Y el mismo verso 3 dice: pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Aunque se llaman su pueblo, no le conocen. Entonces, durante todo Isaías, Dios va a estar pidiendo que le escuchen. Por eso este lamento, esta exclamación: si me hubieras escuchado. Y esto también nos habla de la intención de Dios. Él es el que se comunica con su pueblo. No solamente creó al hombre, sino Dios es el que procura a su pueblo, le habla. Cada ocasión trata de llamarlo, y el hombre es el que rechaza ese llamado de Dios. El hombre es el que cierra sus oídos y se aleja. Pero Dios continúa llamando vez tras vez. Y esto lo vemos en la historia bíblica. Tanto con Adán, hablemos de Noé, toda su generación, con Abraham. ¿Quién tuvo la iniciativa? Con Jacob. Aún cuando el pueblo estaba en Egipto y se habían olvidado de la promesa, Dios habla a Moisés.
Cuando el pueblo se desviaba, Dios levantaba un profeta y le hablaba al profeta para que hablara al pueblo. Dios, procurando, la intención de Dios es hablar a su pueblo, tener comunión, comunicación con su pueblo, es revelarse a su pueblo. ¿Y el pueblo qué hace? No escucha la voz de Dios. Su creación no escucha esa voz de Dios. Era el trabajo también del profeta hacer oír la voz de Dios. Un profeta era el que estaba entre Dios y el hombre. Escuchaba la voz de Dios y hablaba exactamente esa voz. Y durante todo Isaías nosotros vamos a ver expresiones como así dice el Señor, escuchen, oigan, oíd esto, vez tras vez, vez tras vez. ¿Por qué dice esto? ¿Y por qué este lamento del verso 18? Oh, si me hubieras atendido, si hubieran atendido a mis mandamientos, si hubiesen escuchado mi voz. Porque Dios no habla en lo secreto. Dios no habla en un lenguaje distinto, habla en un lenguaje que nosotros podemos entender. Un lenguaje sencillo, de una manera en ocasiones hasta gráfica para que pudieran entender, con mandamientos, con cosas que tenían que hacer, y entonces ellos iban a recordar la santidad de Dios, ellos iban a recordar que son pueblo de Dios, ellos iban a recordar la promesa de Dios. Pero este pueblo no escuchaba. Y podemos ver, por ejemplo, desde el 45, capítulo 45, verso 18, cómo Dios le está hablando a este pueblo vez tras vez. Dice, porque así dijo Jehová, que creó cielos. ¿Quién está hablando? Dios. Así dijo. No es la voz de un hombre, es la voz de Dios misma. En el verso 19, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Yo estoy publicando mi verdad, yo me estoy revelando. Yo quiero que tú me conozcas, pero este pueblo no conoce a Dios. Capítulo 46, en el verso 3, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. ¿Qué está haciendo Dios? Como un ruego, como un lamento. ¿No es el hombre el que tendría que estar clamando para que Dios lo oiga? Y parece que Dios es el que está hablándole a ese pueblo de oído que está tapado, cerrado, que no puede entender, de una cerviz dura, de un espíritu, de un corazón altivo y orgulloso. Dios parece que es el que está rogándole, escúchame, óyeme, vez tras vez. Capítulo 48, verso 1, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, ustedes que dicen que son descendientes de Israel, a quien yo le di mi promesa. ¿Qué es Israel? El que pelea con Dios, el que pelea junto a Dios, que Dios está peleando con él. Ustedes que dicen que están conmigo, que están junto a mí. La gente dice, yo estoy con Dios, pero sus vidas no reflejan que vivan en esos mandamientos. Por eso lo que dice el capítulo 48, verso 18. O si hubieran atendido a mis mandamientos. No solamente es escuchar el sonido, como el oído que oye un sonido solamente y sabe que es un instrumento, sabe que es una voz, puede definir qué es eso, pero no habla de este oír y de este escuchar, sino cuando ya llega al 18 dice, si hubieran atendido, no solamente oigan, si hubieran obedecido y puesto por obra mis mandamientos. Qué diferente hubiera sido la situación. Y recordemos que Isaías nos está hablando antes de la destrucción del reino del norte, la capital Samaria que se llama Israel, y también va a estar profetizando acerca de la destrucción de Jerusalén, que es la capital de Judá, el reino del sur. Y está diciendo Isaías, si ustedes me hubieran escuchado, hubieran atendido a mi voz. Esto es lo que Dios dice, no les hubiera ido de esta manera. Dios quiere revelarse entonces, Dios quiere hablar a su pueblo. En el verso 12 del capítulo 48 dice, óyeme Jacob, y tú Israel a quien llamé, oye. ¿Por qué repetidas veces dice, oye, escucha, presta atención, atiende a mis mandamientos?
Y recordemos que desde que empezamos bien en el capítulo 1, Dios está diciendo: llamo a los cielos y la tierra para que sean testigos de que yo les estoy hablando. Y no he hablado en secreto, les he hablado siempre, desde un inicio. Dios habló desde Adán. Dios le habló a Abraham directamente. Dios le habló a Jacob. El pueblo escuchó en Éxodo 19 y 20 la voz de Dios hablando directamente sus mandamientos. Hoy nosotros escuchamos la voz de Dios. Y no estoy diciendo a través de este medio o a través de una persona como yo. Podemos escuchar a Dios a través de su palabra. Si nosotros tenemos comunión con Él, Dios sigue hablando. Pero ¿qué dice el capítulo 46, verso 12? Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Yo les he dado a conocer la justicia, pero ustedes están lejos de esa justicia porque son duros de su corazón. No quieren entender, no quieren oír la voz de Dios. Oigan, esto me recuerda al llamado de Dios a su pueblo. Y es un llamado para Judá en este momento, para Israel en un principio y para nosotros el día de hoy. Y miren, Deuteronomio capítulo 6, un pasaje bien conocido, el Shema Israel. Shema significa escucha, oye. Dice en el verso 1 de Deuteronomio 6: estos pues son los mandamientos, los que debían haber atendido, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó, los que Él habló, para que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos. El oír, ¿qué significa? Poner por obra todos estos estatutos, guardarlos, y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 3: oye pues, oh Israel, Shema Israel. Y este oye va seguido de otro imperativo, un verbo en imperativo. Cuida de ponerlos por obra. Así como es oír, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová tu Dios, el Dios de tus padres, para que seas aumentado. Oye, obedece, y entonces vas a crecer y vas a aumentar. Pero en Isaías, ¿qué es lo que nos dice? Va a quedar un número reducido, un remanente, van a quedar pocos. ¿Qué quiere decir esto? Que no escucharon, no obedecieron la voz de Dios. Verso 4, nuevamente en Deuteronomio 6 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y usted luego puede leer todo este pasaje y va a ver cómo Dios está revelando y está pidiendo al pueblo que oiga. Mire, hermano, nosotros tendríamos que anhelar escuchar la voz de Dios. Yo creo que en estos momentos que no hemos tenido comunión como iglesia, en serio que anhelamos los tiempos de oración, los tiempos de la alabanza, anhelamos en el caso de la congregación aquí, también los tiempos de la palabra y los tiempos de estudio y los tiempos también después de las actividades, porque nos quedábamos todos a comer en la iglesia, algunos se quedaban a cantar. Y es triste saber que cuando volvamos, algunos de estos hermanos ya no estarán con nosotros. Dos hermanos precisamente, mi papá y el hermano Silvestre, que se quedaban con el hermano Gume, el hermano Romeo, con Toño, con Héctor, con otros hermanos a cantar después del culto, con sus guitarras. Sé que va a ser difícil y extrañamos eso, pero hermano, no debíamos extrañar, no solamente en este momento, sino cada día anhelemos la presencia de Dios. Oye Israel, escucha, guarda mis mandamientos para que seas multiplicado. En el verso 12 de Deuteronomio 6, no solamente era escuchar, cuida de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que esto era lo que Dios quería que escucharan y guardaran. Y cuando en Isaías 48, verso
17, 18 nos está diciendo: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que ellos no guardaron esta palabra, se olvidaron de Jehová. Y entonces Dios había dicho: serán como la arena del mar. Pues ahora no van a ser como la arena del mar, serán reducidos. Él había dicho que sería su paz, ahora no van a tener paz. Qué difícil que este pueblo no haya escuchado. Pero ¿por qué quería Dios que le escucharan? No solamente que guardaran unos mandamientos de manera ritual, o sea, religiosa, o por obligación. Muchos dicen: es que tenemos libre albedrío, podemos decir sí o no, obedecer a Dios. Hermano, realmente si nosotros conocemos al Señor, nosotros debíamos considerarnos siervos, esclavos del Señor, deseosos de hacer la voluntad de Dios y no estar peleando con Dios. ¿Cómo es que hacemos esto cada día? No peleamos con Dios. Dice usted: yo no estoy peleando con Dios. Cuando tus miradas, cuando tus palabras, cuando tu carácter, cuando tu actitud no está de acuerdo a esa palabra que Dios ha hablado, a esa voluntad de Dios en tu vida, ¿qué estás haciendo? No estás oyendo su voz, no estás guardando sus mandamientos, estás viviendo como tú quieres, estás levantándote otros dioses, no estás jurando solamente por el nombre de Dios, te has olvidado de lo que Dios hizo en tu vida. Cada día nosotros tendríamos que humillarnos delante del Señor, y cada día nosotros tendríamos que clamar y decir: Señor, anhelo tu presencia. Señor, cámbiame cada día. Señor, permíteme tener un oído sensible para oír tu voz. Lo que el Señor quería es que este pueblo le conociera como el único Dios verdadero, que no tuviera más dioses. Dice en el capítulo 45, verso 6, 45, 6 de Isaías: para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone. Mire, si está viendo en su Biblia, ¿qué era lo que Dios quería que conocieran? Que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que le reconozcamos como el Rey, como Dios, como único. Esto es lo que hoy debe imperar en nuestra vida: el anhelo de conocerle. Anhelo conocerte cada día más. Lo cantamos, pero cuántas ocasiones nuestros hechos, nuestra vida demuestra lo contrario. Dice en el capítulo 45, verso 18, al final, dice: para que fuese habitada, y la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra está hablándole a su pueblo cómo Él hizo todo, pero para que sepas que no hay más Dios que yo. Soy el único. En el 46, verso 9, y estoy dando solamente unos ejemplos, tú puedes ver en todo Isaías, podemos ver la historia de Isaías, el contexto de Israel, de Judá, podemos ver el carácter de Dios, podemos ver el obrar de Dios. Yo solamente estoy viendo un pequeño punto: el escuchar a Dios, porque Dios quería que le conociéramos a Él tal y como Él es. Estuvimos viendo hace unos días en el capítulo 43 y 44 también la grandeza de un Dios incomparable. Bueno, durante todo Isaías se nos muestra así, pero estoy viendo un solo punto: cómo ese Dios que nos está hablando quiere que le conozcamos, reconozcamos como Dios único y verdadero. Dice en el capítulo 46, verso 9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Vea conmigo esto: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Este es el Dios que nosotros tenemos que conocer. 48, capítulo 48, verso 12, dice: óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé. Ponga atención: ¿por qué quiere hablarle? ¿Por qué se quiere comunicar? Para que nosotros le pidamos todas las cosas que necesitamos, para que digamos: ay, cómo nos ama el Señor. No, realmente es para que nosotros conozcamos que Él es el Dios todopoderoso, el Dios único. Este es el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 12 dice: oye Jacob, y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Y así también dice Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 7. El primero y el postrero. ¿Y cuántas veces nos habla del alfa y el omega?
Fuera de mí no hay Dios. Dios está revelando, comunicándose a su pueblo día tras día, momento tras momento. Pero Israel no conocía a su Señor. Y eso nosotros lo vimos en el verso 2 y 3 del capítulo 1. Aunque Él los crió, Él los formó, llama al cielo y la tierra, dice, aún el buey, aún el asno conocen a su dueño, pero Israel no me conoce. Israel no tiene temor de Dios. Se han rebelado contra Dios, no le conocían. Miren el capítulo 45, verso 9. Ay de los que pleitean con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay el que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? ¿Podremos decir esto? ¿Un feto puede decir esto? No. Ha sido formado, ha sido engendrado y ya. La creación, el hombre, aún los cielos mismos podrán reclamarle a Dios por qué los formó así. El tiesto es un pedazo de guijarro o de barro quebrado. Podrá decirle al alfarero, oye, ¿por qué haces esto? No tiene voluntad. El alfarero es el creador. Dios es nuestro Señor, nuestro formador. No podemos reclamar a Dios, pero el hombre es necio, rebelde. Capítulo 45, verso 21 dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Cómo pleiteas conmigo? Si yo soy eterno, no hay nadie fuera de mí. ¿Contra quién peleamos y pleiteamos? Verso 22. ¿Por qué Dios quiere darse a conocer? ¿Por qué Dios no quiere que el pueblo siga peleándose con Él? Recuerde, Dios es el que lo está llamando. Dios es el que está hablando. Dios es el que se está comunicando. Y hasta cierto punto parece que Dios fuese el que está rogando que el hombre le escuche. Pero no es para beneficio de Dios, es para nuestro beneficio. Dice el verso 22. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Por qué quiere que le conozcamos que solamente Él es Dios? Para que viéndole a Él, nosotros seamos salvos. Para que fijando nuestra fe, nuestro corazón en Él, recibiendo su voz, viviendo en esa obediencia, nosotros podamos ser salvos. No solamente los judíos, todos los términos de la tierra, todas las naciones. Yo que estoy aquí, tú que me escuchas, cada uno. Él es nuestro Dios, para que solamente Él sea nuestro Dios. Capítulo 46, verso 4. ¿Hasta cuándo? Dice, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Oigan, casa de Israel, miren, yo soy su Dios. En otras versiones dice, para que ustedes sepan que yo soy su Dios hasta que tengan canas y sean viejos, para que no se aparten de mí. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. En ocasiones vienen dificultades y luchas en la vida de las personas, y algunos nos enfriamos o nos alejamos de Dios. Pero Dios dice, no, yo quiero ser tu Dios hasta tu vejez. Yo recuerdo, no estaba allí cuando dije recuerdo en la Biblia, no recuerdo presencialmente. Recuerdo cuando Jacob, Israel, en Egipto, capítulo 46. Él no quiere ir a Egipto porque él sabe la promesa que Dios le dio también a su abuelo, Abraham, de que su descendencia sería esclava 400 años en esa tierra. Pero Dios le dice, ve, que yo voy a estar con tu descendencia y a su tiempo los voy a sacar. Y cuando él va a morir, también él bendice a sus hijos, esperando que Dios cumpla su promesa, porque sabe que Dios es fiel en todo momento. Hasta nos dice que José cerró los ojos de Jacob
hasta el día de su muerte. También José, él muere en Egipto y en el último capítulo dice: yo sé que ciertamente Dios los va a visitar. No había visto que Dios los sacara de allí todavía. Su pueblo no había crecido tanto como Dios lo había determinado, pero dice: yo sé que Dios los va a visitar. Y cuando Dios los visite, en el último capítulo de Génesis, capítulo 50, lleven mis huesos con ustedes, porque Dios ciertamente los va a visitar. O sea, su fe y la confianza en Dios, puedo decir, Él fue su Dios, no solamente cuando Él estuvo joven, cuando Él tuvo un sueño, cuando Dios lo guardó en la cárcel, cuando Dios le dio sabiduría para interpretar un sueño, el sueño de Faraón, para administrar Egipto. No solamente fue su Dios en ese momento, sino hasta que Él fue anciano, hasta que Él murió, y su fe, sus obras continuaron con Él, porque dice: aún mis huesos. ¿Cuánto tiempo pasaría para esto? ¿300 años? Aún mis huesos van a llegar a aquella tierra. Esta era la fe y la promesa de un hombre, para un hombre que escuchó, que pudo escuchar la voz de Dios y que pudo obedecer la voz de Dios, para que le conozcan: yo seré su Dios todos los días de su vida. Para que cuando nosotros volteemos a verle, como decía el capítulo 45, verso 22: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esto no solamente fue para Jacob, no solamente fue para Abraham, para José, para los grandes hombres de la fe. Y Hebreos nos habla acerca de los hombres de la fe. El pastor Joel estaba compartiendo acerca de esto. Tenemos una grande nube de testigos, y no está hablando de la gente que nos ve, no, una grande nube de testigos, que son todos aquellos que pudieron vivir oyendo y obedeciendo la voz de Dios, y Dios fue fiel. Algunos vieron milagros, experimentaron grandes cosas, pero otros sufrieron vituperios, pero ellos estaban poniendo su mirada en el invisible. Qué hermoso es que nosotros podamos ver al Señor y ser salvos en esta hora. Dice el verso 23 del capítulo 45: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra en justicia, y no será revocada. Mire esta parte, Él lo dijo y lo va a cumplir: que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Él quiere que le conozcamos como nuestro Dios, quiere salvarnos, y que nuestra rodilla se doblegue ante Él y nuestra boca le confiese como el único Dios, aquel que ha estado hablando vez tras vez. Por eso quiero terminar con el capítulo 48, verso 17, que leímos al principio. Dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel. Dios sigue hablando, aquel Dios creador y santo, eterno, incomparable. Yo soy Jehová, Dios tuyo. Yo soy el que me he estado revelando como único, que te enseña provechosamente. Y esta palabra enseñar en el original tiene el sentido de formar o de domar, como algo que no ha sido domado, que le está instruyendo y lo está corrigiendo. Y dice que te enseño, y luego la siguiente palabra es provechosamente. ¿Qué es provechosamente? No es para provecho de Él, es para provecho nuestro. Pero ¿sabe cuál es el provecho nuestro según esta palabra? En el original quiere decir para que me sirvan, para que sean útiles. O sea, quiere decir que aquellos que no escuchan la voz de Dios no pueden servir a Dios, no son útiles a Dios. Pero tú, si estás escuchando la voz de Dios, si te has acercado a Él, si has doblegado tus rodillas, eres salvo. Dios te está enseñando, te está formando en medio de esta tribulación provechosamente, para que le sirvas, para que seas útil a Él. Esto es lo que Dios está haciendo el día de hoy, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir, que te va a guiar cada día. ¿Cómo? A través de la palabra. Oh, por eso el siguiente verso: si hubieras escuchado. Yo quiero mostrarte ese camino. Dice el verso 18: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Mira cuánto sufrimiento te hubieses evitado. El tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, el exterminio de
el reino del norte, ser transportados a Babilonia, sufrir allá, ¿cuánto te hubieras ahorrado? Pero sobre todo, haber sido desechado por Dios como su pueblo. Dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, no estarías sufriendo esta circunstancia, y tu justicia como las ondas del mar. O sea, Dios estaría obrando en tu vida, formándote a su misma imagen. Verso 19, fuera no pocos, sino, como dice, como la arena tu descendencia, lo que Dios había prometido. Y a veces decimos, ¿por qué este pueblo tenía este sufrimiento y cada vez eran diezmados, eran aterrorizados por sus enemigos, eran destruidos? Porque no habían atendido a la voz de Dios. Tu descendencia fuera como la arena, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Por eso el Señor dice, y el pasaje que hoy nos tocó meditar dice, por eso, pueblo mío, salgan de Babilonia, dice en el siguiente verso. Y salir de Babilonia simboliza, al igual que en Egipto, simboliza el pecado, simboliza el dominio de Satanás. Y cuando Dios está diciendo salgan de Babilonia, es un paralelo cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. ¿Qué estaba diciendo? No solamente salgan por su poder, no, por eso está diciendo, yo voy a levantar a Ciro, yo los estoy sacando, yo los estoy redimiendo, yo los estoy perdonando, yo les estoy dando nuevamente la promesa, la oportunidad de que oigan mi voz, atiendan a mis mandamientos, que me conozcan verdaderamente. Yo quisiera que el día de hoy nosotros podamos conocer a Dios verdaderamente, poder tener una intimidad con Dios, que escuchemos la voz de Dios, que le digamos al Señor, quiero conocerte por tu palabra. Que no me cuenten quién eres tú. Que si tengo que pasar por el fuego para ser formado, fórmame. Fórmame, Señor, para que entonces me enseñes provechosamente. Sea útil a ti, sea tu siervo. Tal vez alguno de los que están escuchando dirá, yo podré hacer esto. Hermano, Dios llamó a Abraham y no era una blanca paloma. Dios lo formó en su vida. Dios formó a Jacob en toda su vida para que le pudiera servir. Dios formó a Pablo, a Pedro. Dios me está formando a mí, Dios te está formando a ti para que le conozcas. Solamente escucha la voz de Dios. Quisiera el día de hoy que nosotros volteemos a ver al Señor y seamos salvos. Todos los términos de la tierra, que humillemos nuestro corazón, nuestras rodillas, que le confesemos como el Dios único y verdadero. Que no estemos esperando que Dios ruegue porque le escuchemos, sino nosotros roguemos porque Él nos hable, por tener comunión con Dios. Nosotros no somos los importantes. Todo es por Él, para Él, todo depende de Él. Él es el creador, Él es el centro, nosotros no. Hermano, es bien importante que entendamos esto y que hoy humillemos nuestro corazón y digamos, Señor, hazme verte tal y como eres. Lamentablemente a Isaías le va a estar revelando y le va a estar diciendo, voy a hacer algo nuevo. Pero ese nuevo que iba a hacer no era algo sencillo, sino Dios iba a estar formando a su pueblo y probándolo. Señor, haz algo nuevo con tu iglesia, con tu pueblo. Tal vez será duro para muchos de nosotros, pero Señor, en el mundo se necesita que tu pueblo se levante para que te dé a conocer a ti, que publique aquel Dios único y verdadero y que haga oír la voz de aquel que sigue hablándonos hoy para que le conozcamos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Entramos en tu presencia, queremos conocerte. Quiero conocerte cada día más. Quiero menguar para que tú crezcas. Quiero dejar de ser para que tú seas en mí. Quiero en este momento, Señor, así como el barro que es formado por el alfarero, y si no está de acuerdo al plan, al diseño que él tenía, lo vuelve a deshacer y forma algo nuevo.
forma en nosotros, en tu iglesia, en las familias, en cada creyente, la imagen tuya. Dios, gracias porque tenemos la oportunidad de reunirnos a través de este medio, porque tenemos la oportunidad de seguir escuchando tu palabra. Yo pido por mis hermanos también que han pasado momentos de dificultad, han sufrido, han perdido un ser querido. Pero Señor, si ese ser querido te conocía a ti, debe ser también motivo de gozo y alegría porque está en tu presencia. Si no te conocía a ti, entonces sí es motivo de dolor. Pero hoy oramos por todos nuestros hermanos que están pasando por algún dolor y un sufrimiento, porque nos damos cuenta que a través de esto tú estás diciendo: oye Israel, escúchame, vuelve tu oído a mí, conóceme que yo soy, y entonces serás salvo. Si me hubieras atendido, tu paz sería como ríos, tu justicia sería de esta manera. Que venga esa justicia a nosotros, esa paz, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa salvación que viene a través de Jesucristo. Señor, nuestro corazón está confiado en ti, nuestro corazón está esperando en ti, y nuestro corazón cada día te está conociendo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.